¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial que sería la práctica 2 de Excel, ejercicio en el que vamos a hablar sobre las matrices binarias. Las matrices binarias son un elemento muy práctico que nos puede ayudar a realizar fórmulas muy complejas o más bien resolver problemas muy complejos con fórmulas relativamente sencillas. Esto es aplicable también a SQL. SQL es un lenguaje de consulta utilizado extensamente en bases de datos, cualquier base de datos, como por ejemplo, que sea SQL, obviamente. Si es no SQL, pues ya utilizan una variante bastante diferente porque ya va en función del motor de base de datos con el que trabajemos. Pero si trabajamos base de datos SQL, pues ya sea SQL Server, Postgre, MySQL, Oracle, todas estas funcionan con SQL y las matrices binarias son muy importantes para trabajar con ellas. Claro, en SQL pues recibirían otro concepto diferente, pues ya sería una tabla binaria, pero es muy interesante conocerlas puesto que nos ayudan a resolver problemas muy complejos de una manera muy sencilla. Entonces es lo que vamos a ver aquí. Y como veis en pantalla, en la columna A tenemos una frase de texto que dice: hola mundo, ¿qué tal estás? Me encuentro bastante bien. Y hay diferentes caracteres, hay consonantes, hay vocales, hay caracteres especiales como la coma e incluso hay otros caracteres más especiales aún que son las vocales tildadas, ¿de acuerdo? Muy característico en español. Obviamente si estás en otro país y ves este vídeo, por ejemplo en Francia, que utilizáis muchísimos otros acentos como circunflejos y cosas de estas así muy extrañas, yo no domino el francés así que no tengo ni idea, pero sé que utilizáis muchos acentos diferentes, pues sería cuestión de incluirlas en esa matriz en la que vamos a incluir los caracteres que queremos discriminar o que queremos transformar. Fijaos que la única transformación que le vamos a hacer es convertirlos a mayúsculas. Es algo muy sencillo, pero podríamos sustituirlas por otro carácter o podríamos eliminarlos simplemente. En fin, podríamos hacer multitud de cosas. En este caso yo he optado por hacer una transformación y convertirlos a letras mayúsculas. Entonces, voy a borrar esto y vamos a empezar. Lo primero, para poder trabajar y saber en qué posición se encuentran las vocales o estos caracteres que vamos a buscar, necesito convertir esa cadena de texto en una matriz de caracteres. Eso lo hemos hecho ya en varios vídeos, pero lo vamos a repetir aquí de una manera muy rápida. Fijaos, vamos a utilizar la función extrae o la fórmula extrae. Como primer parámetro le vamos a pasar la cadena de texto y como posición inicial, en vez de pasarle una única posición, lo que vamos a pasarle es una matriz de posiciones, porque es la única forma que tenemos de transformar esto a un array, o a una matriz de caracteres. ¿Y qué posiciones les vamos a pasar ahí? Pues cada una de cada carácter, es decir, la posición de cada carácter. Y eso lo vamos a hacer con la fórmula secuencia, aunque podréis utilizar fila, indirecto, todo eso que vimos ya en otros vídeos. Y a continuación le voy a pasar largo, que es la fórmula que me va a determinar el número de caracteres que contiene esa cadena de texto. Entonces voy a seleccionar aquí a 1, cierro largo, cierro secuencia y a continuación le voy a decir cuántos caracteres quiero que me extraigas. Bueno, pues si quiero convertir esto a una matriz de caracteres únicos, obviamente voy a decirle que me extraiga uno solamente. Le doy a intro. Y fijaos que ahora ya tengo, como estoy en Office 365, naturalmente me despliega automáticamente todos los elementos de la matriz resultante y son los caracteres de esa cadena de texto. Perfectly. Vamos a continuar. Entonces, ahora tengo que hacer una comparativa con una matriz que contenga las vocales. Para ello pongo igual y fijaos, hay mucha diferencia entre comparar una matriz de filas con una matriz de filas o una matriz de filas con una matriz de columnas. Si yo comparo con filas, Excel lo que hace es compararte el primer elemento de la matriz M1, llamémosle así, por ejemplo, a la matriz que contiene todos los caracteres de la cadena de texto, con el primer elemento de la matriz M2, que sería el que contiene el grupo de vocales. El elemento número 2 de M1 con el elemento número 2 de M2 y así correlativamente, es decir, hace una secuenciación de elemento a elemento, pero con cierta correspondencia. Elemento 1 con elemento 1, elemento 2 con 2 y así sucesivamente hasta alcanzar el último elemento de la matriz más larga. En este caso, el grupo de vocales son 5 vocales. En el caso de que metáis vocales tildadas, etcétera, pues aumentará. Yo en este ejercicio voy a meter nada más que las 5 vocales y luego haremos una modificación, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a incluir las vocales. Entonces, fijaos, lo primero vamos a hacer una comparativa por filas. Vamos a incluir aquí la I, vamos a incluir la O y ya por último vamos a incluir la U. Y para crear una matriz literal, pues tengo que utilizar las llaves. Esto es de Excel de toda la vida, ¿de acuerdo? Es decir, incluir una matriz o representar una matriz a través de un modo literal o incluirla de un modo literal en una fórmula, tenemos que hacerlo
siempre con las llaves, utilizando las llaves, ¿de acuerdo? Bien, el punto y coma es el separador de filas, entonces yo lo que estoy incluyendo ahí es una matriz con 5 filas. Si yo ahora le doy a intro, fijaos lo que pasa, como evalúa elemento a elemento, me está devolviendo que no encuentra nada. ¿Por qué? Porque en los 5 caracteres primeros no hay ni una sola coincidencia. El primer carácter de la matriz del grupo de vocales es la A y no se corresponde con el primer elemento de la matriz de caracteres. ¿Por qué? Porque es la H, ni la O ni tal. Si yo incluyera aquí una O, como hay una coincidencia de posición y de carácter, me devolverá verdadero. Pero esto no es útil porque entonces yo ya estoy determinando en qué posición están las vocales. Y yo lo que quiero es que me lo calcule automáticamente Excel, porque ya faltaría más que yo le dijera para cada frase en qué posición está la vocal, ¿de acuerdo? Eso sería totalmente absurdo. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a eliminar esto de aquí y simplemente, bueno, otra característica de esto es que cuando Excel termina de evaluar los elementos de la matriz del grupo de vocales, como son 5 elementos, a partir del sexto empieza a evaluar un elemento que existe en la matriz M1, pero un elemento que no existe, es decir, que no está disponible, de ahí el ND no disponible, en la matriz M2. Por tanto, lo que devuelve es un error. Es un error de no disponible que, hombre, llegado un momento podríamos eliminar ese error con una fórmula como si error, que nos devuelva una cadena vacía, etc. Pero como esto no es práctico, no nos sirve para nada, entonces lo vamos a descartar totalmente. Y vamos a hacer la comparativa con las columnas. Entonces, para las columnas vamos a utilizar la barra invertida, ¿de acuerdo? Sustituimos el punto y coma por la barra invertida. Y ahora lo que estoy haciendo es una comparativa entre una sola columna con n filas, que en este caso la n se corresponde con el largo de la cadena de texto que estamos evaluando, con una matriz de 5 columnas. ¿Cómo evalúa esto Excel? Pues evalúa todas las filas de la columna de nuestra cadena de texto con cada una de las columnas, de los caracteres que contiene cada una de las columnas de la matriz que le estoy pasando del grupo de vocales. Y entonces me va a devolver una matriz resultante que va a tener 5 columnas y tantas filas como caracteres tiene nuestra cadena de texto. Si yo ahora le doy a intro, fijaos, me ha devuelto una super mega matriz. Una super mega matriz que si no estás de esto te puede incluso sorprender, es decir, madre mía, lo que he hecho aquí, o sea, que he generado, he creado vida, porque sería sorprendente, ¿no? Una matriz de 5 columnas, pero a ver, realmente es lógico, porque estoy como haciendo un producto, ¿no? De elementos, todos los elementos de la matriz de filas, de caracteres, es decir, de mi cadena de texto, con las 5 columnas que pertenece a la matriz del grupo de vocales. Entonces estoy comparando la primera fila de la frase con la A, luego con la E, luego con la I, con la O, con la U. Si hay coincidencia me devolverá verdadero, en el caso de que no la haya pues me devolverá falso. Como es, por ejemplo, en la primera fila, como tengo una consonante que es la letra H, obviamente nunca va a coincidir con ninguno de los elementos de la matriz de las vocales. Sin embargo, el segundo carácter, que es una vocal, pues coincide concretamente con la posición 4 de mi matriz del grupo de vocales. Hay una coincidencia, hay un verdadero, ¿de acuerdo? Y por tanto coincide. Naturalmente, nunca se va a dar el caso, si la matriz de vocales contiene solo elementos únicos, como sería lo lógico, entonces nunca se daría el caso de que hubiera una doble coincidencia, ni una triple, ni por supuesto una cuarta. Eso sería imposible, ¿de acuerdo? Siempre debe existir un verdadero único por cada fila. Es la característica de estas matrices booleanas, porque si hubiera más de una coincidencia, entonces en esta comparativa, obviamente, en otros ejercicios sí que nos podría venir muy bien que hubiera varias coincidencias, ¿de acuerdo? Y ya lo evaluaría de otra manera, pero en este caso lo vamos a evaluar a 1, por tanto necesito convertir esto a una matriz binaria. Pero en este caso no se puede dar nunca una doble coincidencia, ¿de acuerdo? En una sola fila. En una sola fila siempre debe haber una única coincidencia. Entonces, esto no deja de ser una matriz booleana, pero yo necesito binario, porque esto me va a dar problemas. Por supuesto que me va a dar problemas, y los veremos luego. Entonces, ¿cómo convierto este binario? De 2 maneras, hay 2 maneras de hacerlo. Bueno, quizá haya muchas más, pero dos formas rápidas. Multiplicar por 1, con lo cual Excel lo que va a hacer es que a cada elemento de esta matriz le va a aplicar la aritmética que nosotros le pongamos posteriormente. En este caso es el producto por la unidad. Le doy a intro y fijaos, lo que me devuelve es una matriz binaria. Ahora ya es binaria. Tiene 5 columnas y n filas, pero no deja de ser binaria porque está formada por ceros y unos. Antes era booleana.
Y el concepto de booleana y binaria, aunque sí que está muy relacionado, bueno, está íntimamente relacionado, desde un punto de vista de aritmético, hay en ocasiones en las que Excel no es capaz de convertir implícitamente un valor booleano a su correspondiente valor numérico, y entonces lo tenemos que hacer nosotros. Es el caso de ahora, porque si yo quisiera reducir todas estas filas a una sola columna, que es lo que voy a hacer, realmente yo lo que quiero es sumar todos estos elementos de manera que aquí obtenga o un 0 o un 1, pero en una sola columna. Por eso os digo que no puede existir una coincidencia, en este caso particular, no puede existir una coincidencia de verdadero duplicada en una misma fila, porque entonces ya no obtendría una variable, ya no obtendría una matriz binaria, perdón, sino que obtendría pues una matriz de números enteros. Entonces, otra forma que hay, bueno, pues es negar esto dos veces. Niegas esto dos veces y obtienes el mismo resultado. Sin embargo, yo soy consciente que, y bueno, debido a mi experiencia, que esta doble negación hay gente que la interpreta mal, que no la sabe interpretar, que dices, ¿por qué una doble negación hay? Bueno, es una manera, es una variante más de convertir una variable booleana a una variable, una matriz booleana a una matriz binaria. Y ven más claro y más legible multiplicarlo por 1, porque realmente es una aritmética con la que, digamos, estamos más relacionados, ¿de acuerdo? La doble negación, pues sí que se utilizan matemáticas, naturalmente, se utiliza en programación, se utilizan muchas cosas, pero para gente que os estéis iniciando, pues quizá sea más difícil de ver. Entonces es más fácil utilizar por 1 y es con la que me voy a quedar. Sin embargo, antes de eso, vamos a reducir todas estas filas de manera que si yo ahora le doy a intro, vuelvo a mis orígenes y vuelvo a tener mi matriz booleana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para reducir cada una de estas filas de manera que de columnas, de manera que se me quede nada más en una sola columna con la suma de cada una de las columnas, de los valores de las columnas? Básicamente lo que voy a hacer es sumar esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Y entonces aquí me tiene que devolver un 0. La segunda fila, si sumo como hay un verdadero, aquí me tiene que devolver un 1. Entonces yo lo que voy a obtener es una matriz de una sola columna en cuyas posiciones, allá donde haya un 1, sé que hay una vocal, ¿de acuerdo? O sé que hay un carácter que coincide con el grupo de vocales que yo he creado literalmente, que puede ser pues las vocales normales o pueden ser vocales con tilde o con lo que hayáis metido ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que voy a utilizar es, para iterar por cada una de esas filas, no puedo utilizar map. ¿Por qué? Porque map me va a iterar por cada celda que contiene esta matriz. Y esta matriz, daos cuenta que contiene realmente n por m, o vamos a decir a por b celdas. Que será, la A son las filas, la B son las columnas. Por tanto, puedo tener aquí, yo que sé, 1500 celdas, por decirlo de alguna manera, ¿eh? No sé cuántos caracteres tiene de longitud esa cadena de texto, pero sé que tengo 5 columnas por quizá 20 o 30 caracteres que hay ahí. Bueno, pues entonces voy a tener 150 celdas. Pero claro, es que MAM me va a iterar por esas 150 celdas. Y no quiero. Yo quiero que me itere nada más que por los 30 caracteres que tiene mi cadena de texto, en el caso de que tuviera 30, ¿de acuerdo? Entonces para ello tengo que utilizar una variante de fórmula, y eso se llama by row. By row lo que hace es iterar por cada fila y devolverme una fila, realmente me devuelve una matriz de una única fila, pero de n columnas. En este caso, como estamos trabajando con 5 columnas, entonces en cada iteración me devolverá una fila de 5 columnas, ¿de acuerdo? Y es la que necesito ahora para reducir precisamente esto. Entonces, el segundo parámetro que me pide, aparte del primero, que es la propia matriz, que es la booleana que le estoy pasando, es una función lambda, y esa función lambda va a tomar como parámetro la fila que me devuelve, y entonces, ¿qué operativa voy a aplicar yo a cada fila? Pues una reducción, y en este caso va a ser la suma, ¿de acuerdo? La suma de row. Pero fijaos, voy a cerrar row, voy a cerrar lambda y voy a cerrar... No, cierro suma, cierro lambda y cierro extrae. No, cierro, perdón, by row. Entonces, si yo ahora le doy a intro, voy a obtener un resultado que no es el adecuado, porque fijaos, le doy a intro y me devuelve 0 en todos. ¿Esto por qué es? Porque la fórmula suma no está haciendo las conversiones de booleano a binario, y por tanto estoy teniendo un problema. Entonces, ¿por qué no hice la conversión antes aquí? Bueno, tenía que encerrar entre paréntesis la igualdad esta comparativa, en fin, tenía que extender un poco más la fórmula, entonces puedo hacerlo aquí directamente y multiplicar esto por 1. Y fijaos que ahora tengo 1 solo en aquellas posiciones en las que hay coincidencia, ¿de acuerdo? En las que encuentra una vocal. Perfecto, ya tengo esto sí es una matriz binaria. En este caso una matriz binaria de una única columna, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me interesa ahora?
Perfecto, entonces vamos a hacer aquí, para hacer esto un poco más legible, voy a hacer aquí un salto de línea y voy a crear aquí con la función let un par de variables. Bueno, en este caso solo una variable. Voy a utilizar chars y lo que voy a hacer es cortar todo esto de aquí, el extrae hasta el 1, voy a cortar todo esto de aquí y voy a incluir aquí chars, ¿de acuerdo? Y entonces aquí voy a pegar esta fórmula. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el chars en más de una ocasión, de hecho en 3 ocasiones voy a utilizarlo aquí. Entonces, si yo ahora voy a aplicar aquí 2 saltos de línea, cierro let y fijaos que tengo el mismo resultado, ¿de acuerdo? Mi matriz binaria. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es una comparativa, un condicional. Voy a condicionar mi matriz y por tanto, como voy a utilizar un condicional sobre una matriz, esa condición se aplicará a cada elemento de la matriz. Utilizamos un si y le digo que si esto es igual a 1, entonces ¿qué quiero hacer? Bueno, si hay un 1 es porque hay coincidencia del carácter que estoy buscando. Bueno, pues conviértemelo a mayúscula. ¿Con qué? Con la fórmula mayúscula le paso chars, por eso lo he utilizado aquí con la fórmula let, porque de esa manera le paso nada más que el nombre de la variable y no tengo que copiar todo esto, crear todo eso otra vez. En Excel antiguos, versión 2016, incluso 2019, como no existía la fórmula let, teníamos que repetir la fórmula en varias ocasiones. No es el caso, ¿de acuerdo? Este let, desde mi punto de vista, debió existir desde principios de Excel, pero no se evaluó bien porque no se creaban fórmulas tan complejas y dijeron, bueno, pues si quieres reutilizar una fórmula, inclúyela en una celda y llama a esa celda, haz referencia a esa celda, que realmente es lo que hace let, pero let te lo hace en una sola fórmula, con lo cual puedes crear fórmulas verdaderamente complejas. Y a continuación, si no se cumple esa condición, pues le paso chars directamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues si hay coincidencia de 1, eso quiere decir que ha habido una coincidencia con el carácter que estoy buscando, lo convierte en mayúsculas. Y en el caso de que no haya coincidencia, pues me devuelve el carácter posicional correspondiente a la comparación y que está incluido en la matriz chars. Le doy a intro y fijaos que lo que tengo son solo los caracteres que he incluido en mi grupo de vocales en mayúscula. Fijaos que, por ejemplo, la E con tilde no está y la A con tilde no está. Entonces, claro, yo tendría que incluirlas aquí. Bueno, pues puedo incluirlas. Puedo hacer una barra invertida e incluir, por ejemplo, la A con tilde y otra barra invertida y la E con tilde. Y de esta manera le doy a intro y fijaos que ahora sí que se ha transformado a mayúsculas. Ahora lo único que tengo que hacer es concatenar esto. Si no queréis, ya que estamos utilizando la fórmula let, si no queréis anidar una fórmula dentro de otra y dentro de otra, podemos llamarle a este, por ejemplo, resultado. Vamos a llamarle result. Ponemos punto y coma y entonces aquí simplemente pongo concat result. La función principal de let es precisamente evitar el anidamiento, utilizando variables intermedias. Pero en el caso de que os guste anidar, ¿de acuerdo? Yo en mi época anidé muchísimo. Ahora sí que suelo utilizar con esta fórmula let muchísimas variables intermedias, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que aquí tengo mi frase con esa característica, esa peculiaridad que hemos avanzado desde un principio en este vídeo, ¿de acuerdo? De transformar o aplicar una determinada transformación a caracteres que cumplan una determinada condición. En este caso es que se correspondan con el grupo de las vocales, ya sean tildadas o no. Podría seguir incluyendo letras tildadas, ¿de acuerdo? Letras con diferentes tildes, pero en este caso, bueno, va a ser lo mismo, es ampliar ese grupo. La comparativa va a ser exactamente igual. Y tener en cuenta que si yo cambio esto, por ejemplo, pongo mi nombre, que tiene varias tildes, pero en este caso, pues ese no está incluido. Fijaos que hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Todo lo que son vocales lo ha transformado. Obviamente la I con tilde, como no estaba incluida dentro del grupo, pues la ha ignorado, ¿de acuerdo? Pero sería cuestión de incluirla. Bueno, espero que os haya quedado claro el concepto de matriz binaria. Ya os digo, se utiliza muchísimo porque nos da una practicidad brutal desde el punto de vista de resolver problemas muy complejos de una manera muchísimo más sencilla, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido este vídeo y, como siempre os digo, os espero en la práctica número 3. Esta es la 2, ya hemos hecho el 1 con el triángulo de Pascal, esta es la 2 y la 3 va a ser mucho más avanzada porque vamos a ver muy probablemente cómo intercambiar las posiciones de los caracteres de una frase. Por tanto, vamos a utilizar recursividad. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.